¿Qué harías si un día descubrieras que toda tu familia llevaba 20 años preparándose para traicionarte, y tú eras el único que no lo sabía? Un gusto, soy Gael. Hasta hace unos meses pensaba que mi familia era como cualquier otra. No éramos ricos, tampoco pobres. Vivíamos en una finca enorme heredada de mi abuelo en un pequeño pueblo donde todos se conocían y donde los secretos parecían enterrados para siempre. Mi padre siempre repetía que la familia era lo único que uno tenía en esta vida. Mi madre asentía en silencio. Mis dos hermanos sonreían, y yo les creía. Nunca imaginé que aquellas sonrisas escondían el plan más cruel que alguien pudiera preparar contra un hijo. Desde niño fui el que hacía todo. Mientras mis hermanos salían de fiesta o viajaban con amigos, yo me levantaba antes del amanecer para ayudar a mi abuelo Lorenzo en los cultivos. Él siempre decía, la tierra nunca traiciona, las personas sí. Yo me reía porque pensaba que era una frase de viejo desconfiado. Hoy daría cualquier cosa por haberla entendido antes. Mi abuelo me enseñó a sembrar, administrar, negociar y respetar la palabra dada. Nunca hizo diferencias entre nosotros delante de la familia. Pero cuando estábamos solos, hablábamos durante horas. Me preguntaba por mis sueños. Me enseñaba cómo funcionaban los negocios. Incluso me llevaba a las reuniones con proveedores cuando apenas tenía 16 años. En aquel momento creía que simplemente quería pasar tiempo conmigo. No entendía que estaba preparándome para algo mucho más grande. Con los años terminé la universidad y rechacé varias ofertas de trabajo para volver a la finca. Muchos amigos me llamaron loco. Decían que estaba desperdiciando mi carrera. Pero yo quería ayudar al abuelo. Él ya tenía más de 80 años y comenzaba a cansarse. Durante casi 8 años trabajamos codo a codo. Modernizamos los cultivos. Abrimos nuevos mercados, duplicamos la producción. La finca dejó de ser un terreno viejo para convertirse en una empresa agrícola reconocida en toda la región. Mi padre aparecía únicamente cuando había reuniones importantes. Después desaparecía durante semanas. Mis hermanos hacían exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando llegaban las fiestas familiares, todos hablaban como si el éxito fuera de todos. El abuelo nunca decía nada, solo me miraba de reojo, como si estuviera esperando el momento adecuado. Ese momento llegó una mañana lluviosa. Me llamó a su despacho. Sobre el escritorio había una carpeta azul. Nunca olvidaré sus primeras palabras. «Gael, ya no me queda mucho tiempo». Sentí un nudo en el estómago. Intenté cambiar de tema. Él levantó la mano. «Escúchame, hay cosas que debes saber antes de que sea tarde». Abrió la carpeta. Dentro había documentos, fotografías antiguas y varias cartas escritas a mano. Entonces dijo algo que cambió toda mi vida. «No todos los que viven bajo este techo desean que tú sigas aquí». Pensé que exageraba. Le pregunté quién. Él respondió con una tranquilidad aterradora. «Todos». Creí que era una prueba, una broma, pero su rostro permanecía inmóvil. Luego me explicó que durante años había observado cómo mi padre y mis hermanos solo aparecían cuando había dinero de por medio. Sabían que él estaba enfermo. Sabían que el final estaba cerca. Y llevaban tiempo presionándolo para vender la finca. Él siempre se negó. Porque la finca no era solo tierra. Era el trabajo de 4 generaciones. Yo sentía rabia. Pero aún no imaginaba lo peor. Entonces abrió una pequeña caja metálica. Dentro había una llave antigua. Esto abre una habitación que nadie conoce. Solo tú y yo sabemos que existe. Me pidió que nunca hablara de aquella conversación. Prometí guardar silencio. 2 semanas después, mi abuelo murió mientras dormía. El pueblo entero asistió al funeral. Todos lloraban. Mi padre parecía destruido. Mis hermanos abrazaban a cualquiera que se acercara. Mi madre no dejaba de repetir que ahora debíamos permanecer unidos. Yo también lloré. Había perdido al hombre que prácticamente me había criado. Pero aquella misma noche comprendí que las lágrimas de los demás eran puro teatro. Creían que yo dormía. Escuché voces provenientes del comedor. Bajé descalzo por las escaleras. La puerta estaba entreabierta. Mi padre dijo, «Ahora sí podemos empezar». Uno de mis hermanos respondió, «Lo primero será sacar a Gael de la finca». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi madre preguntó, «¿Y si sospecha?» Mi padre soltó una carcajada. «Ese muchacho confía demasiado en nosotros. Jamás imaginará lo que firmó hace años». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Firmé qué? Nunca recordaba haber firmado nada importante. Permanecí inmóvil mientras seguían hablando. Descubrí que llevaban años reuniéndose a escondidas. Habían preparado documentos. Habían hablado con abogados. Incluso tenían compradores interesados en toda la propiedad. Solo faltaba una cosa, quitarme del camino. Regresé a mi habitación sin hacer ruido. No dormí en toda la noche. Al amanecer recordé la llave. Corrí hasta el antiguo establo donde el abuelo me había indicado. Moví una estantería de madera. Detrás apareció una puerta oxidada.
Introduje la llave. El mecanismo chirrió lentamente. Dentro encontré una habitación llena de archivadores. Había cajas numeradas, fotografías, contratos, diarios escritos durante décadas, y una carta sobre una mesa. Tenía mi nombre. La abrí con las manos temblando. Las primeras líneas me dejaron sin respiración. Si estás leyendo esto, significa que ya intentaron comenzar el plan. Me quedé inmóvil con la carta entre las manos. Sentía que el aire dentro de aquella habitación era cada vez más pesado. Afuera comenzaba a amanecer, pero allí abajo el tiempo parecía detenido. La letra de mi abuelo era firme, como si hubiera escrito cada palabra sabiendo exactamente cuándo la iba a leer. Gael, si has encontrado esta carta, significa que ya no estoy contigo y que tu padre habrá comenzado a mover las piezas. No confíes en nadie de la familia. Durante años fingí no darme cuenta de muchas cosas para descubrir hasta dónde eran capaces de llegar. Tragué saliva y seguí leyendo. No eres tú quien les estorba mi última decisión. Aquella frase me dejó confundido. ¿Qué decisión? Continué. Hace 12 años, cuando la empresa estuvo al borde de la quiebra, ninguno de ellos quiso ayudarme. Tu padre quería vender la finca por una suma ridícula. Tus hermanos solo preguntaban cuánto dinero recibirían. Tú eras apenas un muchacho, pero fuiste el único que decidió quedarse conmigo. Desde ese día comprendí quién era realmente mi heredero. Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé que aquel momento hubiera marcado tanto a mi abuelo. Dentro del sobre había otra hoja. Era una lista. Nombres, fechas, transferencias bancarias, copias de correos, conversaciones impresas. Todo perfectamente organizado. Mientras avanzaba entre los documentos, descubrí algo que jamás habría imaginado. Mi padre llevaba más de 10 años retirando dinero de la empresa utilizando sociedades falsas. Las cantidades eran pequeñas para no llamar la atención, pero sumadas representaban millones. Mis hermanos también aparecían. Uno utilizaba maquinaria de la finca para trabajos privados y cobraba el dinero en efectivo. El otro firmaba contratos con proveedores que cobraban precios inflados para luego repartir las ganancias. Todo ocurría mientras yo trabajaba más de 14 horas diarias, creyendo que el negocio apenas lograba mantenerse. De pronto escuché el sonido de una puerta cerrándose arriba. Alguien había entrado al establo. Apagué la pequeña lámpara. Los pasos comenzaron a acercarse. Reconocí la voz de mi hermano mayor. Estoy seguro de que el viejo escondía algo aquí. Otro respondió. Busca bien, no pudo desaparecer así. Contuve la respiración. Los escuchaba caminar sobre el suelo de madera justo encima de mi cabeza. Uno golpeó varias cajas, el otro comenzó a mover herramientas. Por un instante pensé que descubrirían la puerta secreta. Después de casi 20 minutos abandonaron el lugar. Esperé 10 minutos más antes de salir. Cuando regresé a la casa fingí que acababa de despertarme. Mi madre preparaba café. Al verme sonrió demasiado. Hijo, tenemos que mantenernos unidos ahora que tu abuelo ya no está. Nunca antes me había llamado así con tanta dulzura. Mi padre apareció detrás de ella. Hoy vendrá el abogado para leer el testamento. Asentí sin mostrar ninguna emoción. Durante el desayuno todos actuaban como una familia perfecta. Mis hermanos incluso hicieron bromas. Pero ahora veía algo distinto en sus miradas. No había tristeza, había ansiedad. Esperaban recibir algo. O mejor dicho, esperaban quedarse con todo. A las 10 de la mañana llegó el abogado. Nos reunimos en el despacho donde tantas veces había trabajado junto a mi abuelo. El silencio era absoluto. El abogado abrió una carpeta. Comenzó leyendo algunos bienes menores. Una camioneta, un pequeño apartamento, algunas inversiones, todo repartido entre diferentes familiares. Mis hermanos sonreían. Mi padre asentía satisfecho. Entonces llegó el momento de la finca. El abogado hizo una pausa. Parecía incómodo. Leyó lentamente. La totalidad de la empresa agrícola, sus terrenos, maquinaria, derechos comerciales y activos financieros pasarán a manos de... Mis hermanos ya se estaban acomodando en las sillas. Mi padre incluso dejó escapar una pequeña sonrisa. A Gael. Nadie respiró. El silencio duró varios segundos. Mi madre fue la primera en levantarse. Eso es imposible. Mi padre golpeó la mesa. Tiene que haber un error. El abogado negó con la cabeza. El documento fue firmado hace 4 años y ratificado 6 meses atrás. Mi hermano menor me señaló con el dedo. Lo manipulaste. El mayor dio un paso hacia mí. Siempre supimos que querías quedarte con todo. Por primera vez en mi vida no respondí. Simplemente los observé. Era exactamente la reacción que mi abuelo había predicho en su carta. El abogado levantó otra hoja. Además existe una cláusula especial. Todos volvieron a guardar silencio. Cualquier heredero que impugne el testamento perderá automáticamente todos los bienes que le hayan sido asignados.
Mi padre quedó completamente pálido. El abogado continuó. Y existe una segunda cláusula. Si el nuevo propietario demuestra que algún miembro de la familia utilizó recursos de la empresa para beneficio personal, ese familiar deberá responder con su patrimonio particular por los daños ocasionados. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Mi abuelo lo había previsto absolutamente todo. Vi cómo mi padre intercambiaba miradas nerviosas con mis hermanos. Ya no estaban enfadados, estaban asustados, porque ellos sí sabían exactamente lo que habían hecho durante todos aquellos años. La reunión terminó en medio de un silencio incómodo. Nadie volvió a dirigirme la palabra. Sin embargo, mientras todos abandonaban el despacho, vi a mi padre sacar discretamente su teléfono. Se alejó hacia el jardín creyendo que nadie lo observaba. No podía escuchar la conversación completa. Solo alcancé a oír una frase que hizo que la sangre se me helara. El plan cambió. Esta misma noche tenemos que hacerlo antes de que encuentre los demás documentos. En ese instante comprendí que el testamento nunca había sido el verdadero problema. Lo que realmente buscaban era destruir todas las pruebas que mi abuelo había escondido. Y si yo me interponía, también estaban dispuestos a destruirme a mí. No esperé ni un segundo más. En cuanto mi padre terminó la llamada, fingí que revisaba unos documentos sobre el escritorio. Cuando regresó al despacho, volvió a ponerse la máscara de hombre tranquilo. «Hijo, sé que todos estamos alterados. Lo mejor será hablar con calma mañana». Asentí como si le creyera. Pero por dentro ya había tomado una decisión. Esa noche no iba a dormir. Iba a descubrir qué era tan importante en aquellos archivos como para que estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo. Esperé hasta que la casa quedó completamente en silencio. A las 11:30 salí de mi habitación. Llevaba una linterna pequeña, un cuaderno y una mochila vacía. Cada escalón de la escalera parecía hacer demasiado ruido. Cuando llegué al patio, escuché el ladrido de los perros. Durante años me habían reconocido. Aquella noche, en cambio, alguien los había dejado sueltos. No fue casualidad. Los calmé con voz baja y conseguí llegar al establo. Moví la estantería. Entré en la habitación secreta. Esta vez observé todo con más atención. Había archivadores organizados por años. Fotografías desde la década de los 90. Contratos, recibos, grabadoras antiguas, discos duros, pendrives, y al fondo una caja de madera con una inscripción que nunca había visto. Solo cuando ya no puedas confiar en nadie. La abrí lentamente. Dentro había un reproductor digital y varias memorias etiquetadas con fechas. Conecté la primera. Era un audio. La voz de mi abuelo llenó la habitación. Hoy es 18 de marzo. He decidido comenzar a grabar todo lo que ocurre porque sospecho que algún día Gael necesitará saber la verdad. Mi piel se erizó. La grabación continuó. Esta tarde escuché a mi hijo reunirse con un empresario llamado Esteban Rivas. Le ofrecieron comprar la finca utilizando empresas fantasma para ocultar el verdadero precio. Él aceptó negociar sin importar que eso dejara sin trabajo a más de 100 familias. Cerré los ojos. No podía creerlo. El abuelo había grabado conversaciones durante años. Cada memoria contenía una historia diferente. En una aparecía uno de mis hermanos admitiendo que había falsificado facturas. En otra, el menor reconocía que desviaba combustible de la maquinaria para venderlo. Y en una grabación especialmente dolorosa, escuché la voz de mi madre. Déjalo trabajar. Mientras Gael siga creyendo que todo depende de él, nunca sospechará de nosotros. Sentí un vacío imposible de explicar. Mi madre, la mujer que me preparaba el desayuno todos los días, la que me abrazó durante el funeral, había formado parte del engaño desde el principio. Tuve que detener la grabación. Me apoyé contra la pared intentando respirar. No lloré. Las lágrimas ya no alcanzaban para describir lo que sentía. Solo había una enorme decepción. Seguí revisando documentos durante casi 2 horas. Entonces encontré un sobre diferente. No tenía mi nombre. Solo decía: si ellos llegan antes que Gael, destrúyanlo sin abrir. Lo abrí. Dentro había un contrato firmado 6 meses atrás. Era un acuerdo de compraventa de toda la finca. El comprador era una empresa que jamás había escuchado. Pero al revisar la escritura descubrí algo extraño. El representante legal tenía el mismo segundo apellido que mi padre. Seguí investigando. Encontré un árbol genealógico. Aquel supuesto empresario no era un desconocido. Era primo de mi padre. Todo había sido preparado para vender la finca a un familiar. Revenderla meses después por casi 5 veces su valor y repartirse el dinero entre ellos. No solo pretendían quitarme la herencia, también querían borrar el legado de mi abuelo para siempre. Guardé todo en la mochila. Cuando estaba a punto de salir, escuché nuevamente pasos. Esta vez eran varios. Apagué la linterna. La puerta del establo se abrió de golpe. «Estoy seguro de que vino para acá», dijo mi hermano mayor. «Busquen bien», ordenó mi padre. Escuché cómo comenzaban a mover herramientas.
Uno de ellos golpeó la misma estantería que ocultaba la entrada. La madera vibró. Pensé que todo había terminado. Entonces sonó el teléfono de mi padre. Contestó de inmediato. ¿Qué pasó? Hubo unos segundos de silencio. Después respondió con evidente preocupación. ¿Cómo que desaparecieron? Mis hermanos dejaron de buscar. ¿Qué sucede?, preguntó uno. Mi padre bajó la voz. Acaban de entrar a la oficina principal de la empresa. Nos robaron varios servidores. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podía haber hecho eso? Abandonaron el establo apresuradamente. Esperé unos minutos antes de salir. Regresé a mi habitación sin hacer ruido. Apenas amaneció, conduje hasta la empresa. Las oficinas estaban rodeadas por la policía. Empleados nerviosos iban de un lado a otro. Cuando entré, encontré a Clara, la contadora que llevaba más de 20 años trabajando con mi abuelo. Nunca habíamos hablado demasiado. Siempre fue muy reservada. Al verme, me tomó del brazo. Necesitamos hablar, pero aquí no, acepté. Fuimos hasta una cafetería alejada del pueblo. Esperó a que nadie pudiera escucharnos. Entonces colocó una carpeta sobre la mesa. Tu abuelo me pidió que te entregara esto únicamente si él moría y la empresa era allanada o sufría un robo. Abrí la carpeta. Había fotografías recientes. En ellas aparecía mi padre entrando de madrugada a la oficina acompañado por un técnico informático. Clara respiró hondo antes de continuar. Ese robo nunca existió, Gael. Se quedaron mirándome fijamente. Ellos mismos sacaron los servidores. Lo hicieron porque sabían que toda la contabilidad digital demostraba el dinero que habían desviado durante más de una década. Pensé que esa era la peor noticia del día. Me equivoqué. Clara abrió el último sobre. Dentro había un análisis de ADN. Lo deslizó lentamente hacia mí. Tu abuelo quería que supieras la verdad cuando estuvieras preparado. Leí el documento una vez, después otra, y una tercera. No podía aceptar lo que estaba viendo. El hombre al que había llamado papá durante toda mi vida no compartía ni una sola gota de mi sangre. Sentía que las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener aquel informe. Lo leí una y otra vez esperando encontrar un error. No lo había. El análisis era concluyente. El hombre que durante 32 años llamé padre no tenía ningún vínculo biológico conmigo. Miré a Clara sin saber qué decir. Ella bajó la cabeza. Tu abuelo nunca quiso que lo descubrieras de esta manera. Entonces, ¿quién soy? Clara respiró profundamente. Eso solo podía contártelo él, pero dejó una última carta. Sacó un sobre amarillento que había permanecido oculto en el doble fondo de la carpeta. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuelo. Lo abrí. Gael, si estás leyendo estas líneas es porque la verdad salió a la luz. Nunca quise que crecieras sintiéndote diferente. Para mí siempre fuiste mi nieto. Pero ya es hora de que conozcas toda la historia. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Hace 32 años, una fuerte tormenta provocó un accidente en la carretera que atraviesa el valle. Entre los vehículos había uno completamente destruido. Una pareja joven murió en el lugar. Milagrosamente, un bebé sobrevivió. Ese bebé eras tú. La policía nunca logró identificar a tus padres porque el automóvil se incendió casi por completo. Pasaron meses sin que apareciera ningún familiar. Mientras tanto, tu madre adoptiva, que acababa de perder un embarazo, pidió hacerse cargo de ti. Yo acepté con una condición, que fueras criado con amor y que nunca te vieran como una carga. Durante algunos años fue así. Después llegó la ambición. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Toda mi vida había sido una mentira. Pero no una mentira creada por mi abuelo, sino por quienes aprovecharon esa verdad para manipularme. Continué leyendo. Cuando creciste comprendí que heredaste algo mucho más valioso que una fortuna. Heredaste la honestidad. Por eso decidí dejarte la empresa, no por obligación, sino porque eras el único capaz de proteger el trabajo de toda una vida. Doblé la carta lentamente. Por primera vez desde el funeral entendí que mi abuelo jamás me había elegido por sangre. Me había elegido por mis acciones, y eso valía mucho más. Clara me tomó del brazo. Hay algo más. Sacó una memoria USB. Aquí está la copia completa de toda la contabilidad. Tu abuelo hizo 3 respaldos. Ellos solo encontraron los servidores vacíos. Las pruebas reales siempre estuvieron conmigo. Sonreí por primera vez en muchos días. El abuelo había pensado absolutamente en todo. Esa misma tarde me reuní con un grupo de abogados especializados en delitos financieros. No buscaba venganza, buscaba justicia. Durante semanas analizaron cada documento, cada audio, cada fotografía, cada transferencia. El expediente final ocupó más de 20 carpetas. Cuando la fiscalía recibió todas las pruebas, la investigación comenzó de inmediato. Mi padre intentó escapar del país utilizando un pasaporte extranjero. Fue detenido en el aeropuerto. Mis 2 hermanos aseguraron que nunca supieron nada.
Las grabaciones de sus propias voces demostraron lo contrario. Mi madre rompió en llanto durante los interrogatorios. Admitió que conocía el plan desde hacía años. Pensó que nunca saldría a la luz. Meses después llegaron las sentencias. Los 4 fueron condenados por administración fraudulenta, falsificación documental, lavado de activos, asociación para delinquir y otros delitos económicos relacionados con la empresa familiar. Además, perdieron todos los bienes obtenidos mediante aquellas operaciones. La finca nunca fue vendida. Cada hectárea permaneció intacta. Pero yo ya no podía vivir allí. Cada rincón me recordaba las mentiras. Tomé una decisión que sorprendió a todo el pueblo. Convertí una parte de las tierras en una fundación para hijos de trabajadores agrícolas. Los beneficios de la empresa comenzaron a financiar becas universitarias, atención médica y programas para pequeños productores que durante años habían ayudado a mi abuelo. Quería que el legado dejara de pertenecer únicamente a una familia. Ahora pertenecía a toda una comunidad. Un año después inauguramos el nuevo Centro de Formación Agrícola. Más de 200 personas asistieron. Mientras recorría los cultivos, vi acercarse a una anciana que jamás había visto. Caminaba lentamente apoyándose en un bastón. Cuando estuvo frente a mí, sonrió. «Tienes los mismos ojos que tu madre». Sentí un escalofrío. Ella abrió un pequeño bolso de cuero. Sacó una fotografía parcialmente quemada. En ella aparecía una joven sosteniendo a un bebé. Aunque la imagen estaba dañada, podía reconocer claramente aquella pequeña manta azul que aparecía en la fotografía. La misma manta que mi abuelo había guardado toda la vida en un viejo baúl. La anciana me contó que era hermana de mi madre biológica. Llevaba décadas buscándome. El accidente había destruido casi todos los registros. Solo recientemente logró reconstruir la investigación. Pasamos horas hablando. Me mostró fotografías de mis verdaderos padres. Historias, cartas, recuerdos. Por primera vez conocí de dónde venía. Y comprendí algo que cambió mi manera de ver la vida. La sangre puede explicar tu origen, pero jamás define quién se convierte en tu verdadera familia. Antes de despedirse, aquella mujer me entregó un pequeño reloj de bolsillo. En la tapa había una inscripción. El tiempo revela la verdad. Sonreí mientras miraba el cielo. Mi abuelo tenía razón. La tierra nunca me traicionó. Fueron las personas, pero también fueron las personas correctas las que, al final, me ayudaron a reconstruir mi historia. Hoy camino por aquellos mismos cultivos cada mañana. Ya no lo hago para demostrarle nada a nadie. Lo hago para honrar al hombre que me enseñó que la familia no siempre se hereda. A veces, la familia se elige con cada acto de lealtad, de trabajo y de amor.